Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. Señor, en esta hora pedimos tu presencia, tu dirección, para escuchar solamente tu voz. En esta hora, al abrir tu palabra, dirige nuestras mentes, nuestros corazones, al entendimiento de tu verdad. Que, Señor, que en todo momento seas tú el glorificado, el honrado en esta hora. Y te agradecemos, Señor, por tus promesas, las cuales cumples hoy día. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Pero yo quisiera mostrarles una cita en la cual nosotros hemos estado mirando, donde dice: el significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y sacrificios. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que lo entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría aprender las cosas profundas de nuestro Dios? Dios estableció a través de sus palabras ritos, símbolos, para que nosotros pudiésemos entender el Evangelio de nuestro Dios. A través del sistema judaico, el sistema establecido por Dios en su palabra, el Señor quiere mostrar a cada uno de nosotros su grande amor y misericordia. A través del sistema de sacrificios encontramos lecciones sorprendentes, las cuales nosotros hemos aprendido hasta este momento. Y el sistema de sacrificio involucraba al sacrificante, involucraba al sacrificio e involucraba al sacerdote, el cual daba como resultado la sustitución de la pena del pecado. Déjenme explicarles un poquito más esto. Dios era el sacrificante, llevaba el sacrificio, y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Pero el sacrificio tomó el lugar de uno, y el sacrificio era el que nos daba la vida y tomaba el lugar de nosotros y llegaba a ser muerto. El sacrificio sabemos que es ¿quién? Cristo, Yeshua, Jesús por nosotros. Pero conocemos mucho acerca del sacrificio, pero es muy poco lo que se habla acerca del sacrificante. ¿Qué es lo que aquella persona que llevaba el sacrificio, qué es lo que tenía que llevar a cabo en su vida? ¿Y qué es lo que hacía con el sacrificio? Cuando una persona llevaba a un cordero, a un animalito, muchas ocasiones ese cordero y ese animal había sido dado de comer, se había visto cómo crecía desde el primer momento hasta llegar al año el cual se escogía para ser sacrificado. Y muchas ocasiones ese corderito o ese animalito venía a ser una mascota para el sacrificante. Y ese sacrificio, cuando la persona llevaba a ese cordero, era muy triste para esa persona,
poner las manos encima del cordero y confiando plenamente que todos sus pecados eran traspasados a ese animalito que por mucho tiempo amó, cuidó y alimentó. Y llegaba el momento, así como esa gráfica, que el sacrificante tomaba un cuchillo y mataba el cordero con sus propias manos. Dice la palabra de Dios que el cordero moría sin hacer ruido. Y sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado murió por cada uno de nosotros. Cuando el pecador llevaba ese sacrificio, es la parte de la adoración religiosa que llevaba a una unión del sacrificante con el sacrificio tan estrecha como en ninguna otra ocasión. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos ¿qué? Pueblo de Dios. Él es nuestro Dios. La palabra de Dios le llama a ese pueblo Israel, el cual de dos vino a ser uno y vino a unificarnos con nuestro Dios. Los invito a abrir la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 3. En Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 7. Espero que todos hayan traído sus Biblias. Es raro que ya ponga los textos en el PowerPoint, porque a veces al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dirige a otro versículo y encontramos las maravillas que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Así que cada vez que vengan a este lugar, traigan su Biblia para que así nos podamos gozar del estudio de la palabra de Dios. Si hay un comentario, alguna observación o alguna pregunta, levanten su mano y así podremos contestar si es así el Señor lo presenta. Recordemos que todo comentario sea corto y al punto. ¿Ok? Gálatas capítulo 3 versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo yugo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Usted y yo somos pueblo de Israel, un pueblo que tiene un mensaje específico que dar en este tiempo, un mensaje que se le llama la palabra de Dios el mensaje de los 3 ángeles. Pero el Señor desea que su pueblo regrese al pacto que Él estableció con su pueblo, que quiere establecer con cada uno de nosotros. Y ese pacto desea que usted y yo seamos fieles a Él. ¿Cuál es el ADN del pueblo de Dios? ¿Cuál es el ADN del pueblo de Dios? El pueblo de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Ese es el ADN del pueblo de Dios. Tener la fe de Cristo, de Jesús, de Yeshua, y ser fiel en todos sus mandamientos. También nosotros lo miramos en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Dice: y el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra contra la mujer y su descendencia, aquellos que guardan
los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, de Cristo. Sabemos que el testimonio, conforme a Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, es el espíritu de profecía. Ese es el ADN del pueblo de Dios. Eso es lo que nos identifica de que nosotros practicamos y pertenecemos al pacto que Dios ha establecido con nosotros. El pueblo de Dios es un pueblo de pacto. Dios y el hombre con Dios. En Juan capítulo 17, Cristo, Yeshua, oró para que nosotros seamos uno con Él, como Él es con su Padre. Él desea ser uno con cada uno de nosotros. Y lo más importante que el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, nosotros tenemos que tener en nuestra mente, es lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 18 y 19. 1 Corintios capítulo 7 versículo 18 y 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino que es el guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Ese es el ADN del pueblo de Dios. Guardar sus mandamientos, serle fiel ante todas las cosas. Es lo más importante. Y el Señor dice, he aquí la paciencia de los santos. ¿Qué significa tener paciencia? La palabra paciencia, patience, significa lo siguiente. Noten lo que dice en el original. Dice perseverancia alegre, constancia, perseverancia paciente, espera. Dice, y he aquí los que esperan, he aquí los que están pendientes, he aquí los que están prestando oídos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Eso significa tener paciencia. ¿Y ustedes creen que como pueblo de Dios necesitamos tener paciencia para llegar a las mansiones celestiales? Necesitamos tener paciencia para nosotros estar en pie cuando nuestro Salvador regrese. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 35 y 36. Oh, hermanos, el Señor desea que entremos en su pacto para que nosotros crezcamos en las bendiciones y en su grande amor y misericordia. Miren lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, otra palabra por hacer la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos, ser leal a Él, obtengáis ¿qué cosa? La promesa. ¿No es maravilloso nuestro Dios? El Señor dice: he aquí la paciencia de los santos, los que son fieles a Él y tienen la fe de Cristo, de Yeshua, de Jesús. Por eso nosotros debemos de perseverar
pacientemente esperando su venida. Debemos de nosotros prepararnos para recibirle cuando Él viene en las nubes de los cielos. Hermanos, habrá pruebas, dificultades, pero el Señor dice: afiánzate de mí, que yo te agarraré con brazo fuerte, lleno de amor y misericordia, y no te dejaré caer. Y el Señor te dice: aquí está la paciencia de los santos. El Señor desea que nosotros entremos en una relación de pacto. Por eso el Señor dice: volved al pacto que yo he hecho con ustedes. Escucha a Jehová. El Señor te llama, clama para que tú tomes parte activa, viva en la relación que Él desea tener contigo y conmigo. El problema es que nosotros a veces no queremos escuchar a nuestro Dios. No queremos entrar al pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Hermano, ¿usted entiende lo que significa entrar en el pacto de Dios? Cuando usted entra al pacto de Dios, usted está al lado del ser más poderoso del universo. La deidad misma es su defensa. En toda dificultad, en todo problema, el Señor será su defensa. Por eso el Señor dice: entrad en mi pacto, ten paciencia, que yo te daré tu galardón. Espera confiadamente, teniendo la fe de Jesús, la fe de Cristo, no tu fe, la fe de Él. Porque es la única que te permitirá entrar en el reino de los cielos y obtener el galardón que tiene preparado para ti. Gloria a Dios, porque Él es grande. Él desea que nosotros entremos en donde Él está. Y Él está en el lugar santísimo, en el lugar más santo. Él desea que nosotros nos gocemos de su presencia todo el día de nuestra vida. Todo el día, todos los días de nuestra vida. Que pensemos en Él, que caminemos con Él, que comamos con Él, que tomemos nuestros alimentos con Él, que nosotros hablemos lo que Él quiere que nosotros hablamos. Hermanos, es la mayor bendición sentir la presencia de Dios en nuestros corazones todo el día de nuestra vida. Y a través de las últimas semanas, hermanos, el Señor ha hecho una transformación en un servidor para poder entrar en su pacto, para que Él pueda cambiar la vida, el corazón, los pensamientos, el hablar en mí, y así lo quiere hacer en usted. Porque recuerde que yo me paro aquí no para solamente hablarles. Yo estoy compartiendo el testimonio que Dios me ha dado a mí y lo que Él está haciendo en mi vida. Porque si no, vendría a ser ¿qué? Solamente un merolico. Pero yo quiero compartirles a usted lo que el Señor está haciendo en mi ser y lo que Él está cambiando en mí, para que usted pueda también gozar de lo mismo. Y si no, mucho más. Oh hermano, el Señor desea que nosotros seamos un pueblo diferente. Un pueblo en el cual seamos una luz a este mundo. En Mateo 10:22. Mateo 10:22. La palabra de Dios nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquel que tenga la paciencia de Dios y persevere hasta el fin, ese será salvo.
Ahora, hermanos, lo más hermoso es de que la paciencia de Dios es la paciencia de Dios, no es tu paciencia, porque nosotros perdemos la paciencia bien fácil. Ay, me miró mal. Ay, que ya me hizo enojar. Ay, parece que saltamos en todas las cosas, ¿no? Pero cuando viene la paciencia de Dios, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, tenemos constancia, perseveramos alegres. ¿Por qué? Porque Él mora en nuestros corazones, porque Él es mi Dios. Y al ser mi Dios, usted también puede decir, es mi Dios, y todos juntos podemos decir, es nuestro Dios. Y viene a ser el Dios de su pueblo, el Dios que dirige nuestras pisadas, el Dios que dirige todo pensamiento. ¿Por qué? Porque estamos perseverando, unánimes todos juntos en Él, teniendo la paciencia y la certeza de que aún en las tribulaciones Él es el que nos apoya en todas las cosas. Ahora, déjenme decirles que hay un cliché que muchos dicen, y es muy fácil decirlo: tienes que entregar tu vida a Dios. ¿Ustedes lo han escuchado? A donde usted vaya van a decir, tiene usted que entregarse completamente a Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo? No, es que tienes que diariamente, cuando te levantes, orar, y cuando te duermes, orar y estudiar la Biblia. Eso es lo que yo he oído por mucho tiempo. ¿O ustedes no lo han oído? Tienes que entregarte completamente a Dios. ¿Pero cómo? Un evangelio no práctico es un evangelio sin poder. ¿Cómo podemos entender en cómo yo tengo que entregarme completamente a Él? Déjenme decirles que a través de lo que Dios ha instituido en su palabra, el Señor desea mostrarnos a nosotros de cómo nosotros nos podemos rendir completamente a Él. Necesitamos entender cómo podemos entregarnos completamente a Él, porque es cuestión de vida o muerte. ¿No están de acuerdo? Es cuestión de vida o muerte. Tenemos que hacerlo práctico, pero déjeme decirle que hay que dejar que la palabra de Dios nos indique cómo nosotros podemos llegar a entregarnos completamente a Él. Todo razonamiento humano viene a ser insignificante. Dejemos que la palabra de Dios nos indique de cómo nosotros debemos de entregarnos completamente a Él. En Lucas capítulo 8, la palabra de Dios nos da un consejo, nos da una pregunta, nos da un consejo, da una parábola y nos da una pregunta. En Lucas capítulo 8, del versículo del 1 al 8, dice que la palabra de Dios, Lucas 18, perdón, discúlpeme, 18. ¿Dije 8? Ok, están despiertos. Lucas 18, versículo del 1 al 8. Noten que el Señor nos da un consejo primero. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el consejo que el Señor nos da? Orar sin cesar y tener ¿qué? Paciencia, no desmayando, perseverando. Ese es el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Siempre decimos orad sin cesar, pero nos olvidamos ¿de qué? De la paciencia, perseverando en Él. Y entonces viene a explicar una parábola. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respecto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Entendieron esto? El Señor da un consejo: orad sin cesar, permaneced en mí. Pero está diciendo que usted puede pasarse todos los días orando, usted puede pasarse todos los días perseverando, y aún así no tener la fe que lo llevará al reino de los cielos. Eso quiere decir que si yo no confío en Él, puede ser que yo realmente no lo esté siguiendo a Él. Eso quiere decir que si yo me paso todo el día orando, eso no quiere decir que yo tengo fe. O si yo me paso todo el día estudiando, eso no quiere decir que yo tengo fe. Porque el Señor dice: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Oiga, esto es para que nosotros prestemos atención si realmente vivimos en la fe, si realmente nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios ante todas las demás cosas. Es un despertar para que nosotros tengamos un reavivamiento en nuestra vida y que nosotros dependamos de Él, teniendo la paciencia de Él y orando correctamente a Él, teniendo la fe y la certeza de que Él nos escucha nuestras oraciones. Ajá, y para allá voy, porque miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 13. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Y querido Señor, en esta hora te pedimos nuevamente que tú diriges nuestras mentes, nuestro entendimiento, para escuchar tu voz, Señor. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. El capítulo conocido como ¿qué? ¿El capítulo de qué? Del amor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Eso quiere decir que usted puede tener la fe completa y estar perdido. ¿Sí me escucharon? Usted puede tener la fe completa y estar perdido. Si usted no tiene el amor de Dios en su vida y usted se dice tener la fe en Él, y usted no vive en el pacto de Dios, ¿por qué dice Juan 14:15? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Qué dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 4? ¿Lo dije bien? Dice, 2:3, perdón. Dice: aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un ¿qué? Un mentiroso. Usted puede decir que tiene la fe en Él, pero si usted no ha entrado en su pacto, usted no tiene la fe completa en Él.
¿Sí me entendieron? Por eso el Señor dice: volved a mi pacto, volved a mí. Esto cambiaría muchas de las formas en las cuales nosotros hemos razonado por muchos años, por mucho tiempo. ¿Realmente tengo la fe que Él quiere que yo tenga en Él? ¿Tengo la fe correcta en mí que me ayudará a ser victorioso sobre toda tentación y toda prueba? ¿Estoy viviendo conforme a mi fe? Conforme a mi fe de razonamiento, a mi fe humana. Vamos a abrir la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Y vayamos a ver cómo nosotros podemos ser perseverantes, cómo nosotros podemos vivir en el pacto de nuestro Dios y cómo nosotros podemos tener la fe que Dios desea que nosotros tengamos en nuestra vida. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto que usted debe de ofrecer a Dios es que usted tiene que ser, ¿qué cosa? Un sacrificio vivo. Ahora, aquí hay una discrepancia. Aquí hay algo opuesto, porque el sacrificio tenía que morir. Pero aquí dice que usted tiene que morir, pero también tiene que vivir. Dos cosas distintas. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Nosotros debemos de recordar que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que nos señala que cada uno de nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido. Real sacerdocio, el sacerdote tenía como propósito hacer el ¿qué? El sacrificio. Y ahora el Señor nos dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿A qué nosotros tenemos que morir y a qué tenemos que vivir? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? ¿Ah? ¿Sí o no? Morir a nosotros y a Él. Muy bien. Ahora, miren, yo busqué la palabra sacrificio en el hebreo y en el griego. Y fue interesante ver que la forma de pensar de nuestro Dios va aún más allá de la forma que pensaban los griegos. Y yo cuando miré esto dije: wow, el Señor desea que nosotros seamos un sacrificio vivo. Miren lo que yo noté, la explicación. Hemos estado hablando que nosotros tenemos que ser ¿qué? Un corbán. Eso quiere decir en hebreo. Miren lo que en hebreo significa ser sacrificio. Algo traído cerca del altar. Usted tiene que ir ¿qué? A entregarse. Usted tiene que ir al altar. Nadie lo va a obligar a ir al altar. Usted va porque desea ir. Sigue diciendo, es decir, un presente de sacrificio. Usted es un regalo a Dios. Oblación, es decir, ofrecida ofrenda. Usted viene a hacer una ofrenda
a Dios. Lo que nosotros aprendimos el día en la mañana de ser ¿qué? Los primeros frutos, una ofrenda a Dios. Eso significa en hebreo, pero miren lo que significa en griego. Básicamente significa ¿qué? Muerte, sacrificio. O sea, así bien seco, muerte, sacrificio. Y a veces nosotros nos hemos ido a pensar como el griego. Y si le agregamos la forma de pensar greco-romana, es básicamente que morir, pum. Pero en hebreo, la raíz de la palabra de Dios nos dice, va aún más que morir. Es que presentarse uno completamente como ofrenda a Dios. O sea, entregarnos completamente a Él como ofrenda. Es muy diferente ser una ofrenda a solamente muerte. ¿Sí están viendo la diferencia? Tenemos que volver a ¿qué? A las raíces de Dios. Tenemos que ir a la raíz de Dios porque el Señor desea que nosotros vayamos a tener una relación estrecha con Él. Una relación viva con Él. Muchos creen que a veces que no se puede uno. Para que así puedan escuchar también allá en el internet. Muchos dicen que mientras estamos vivos o mientras estamos en este mundo no podemos dejar de pecar. Y creo que con el poder de nosotros no se puede, pero con el poder de Dios, cuando nosotros nos entregamos a Dios, entregamos nuestras vidas, dejamos todo en sus manos, eso es morir al yo y nacer de nuevo, una nueva creación en Cristo Jesús. Y Él me da su poder a través de su sacrificio y aparte me da el poder del Espíritu Santo para poder vencer el pecado y cumplir la ley que exige. Miren, esto es hermoso y espero que podamos entenderlo antes de mover a la siguiente parte. Porque cuando usted es una ofrenda, lo voy a poner en esta forma. Si yo llego hoy día y les voy a hacer un regalo a usted, y digamos, yo voy a regalarle a usted $100. ¿Usted qué va a hacer con los $100? ¿Qué va a hacer con los $100? ¿Lo va a qué? A gastar. Lo va a usar. ¿No es así? Si yo le regalo una camisa, ¿usted qué la va a hacer? ¿La va a poner en un marco y va a decir este fue el regalo de mi hermano? No, ¿usted qué la va a hacer? La va a usar. En el idioma hebreo, el sacrificio es una ofrenda a Dios. Es un regalo. Usted se ofrece a Él para que usted sea empleado por Él, cambiado por Él. Cuando Él lo toma a usted, Él lo transforma como Él quiere transformarlo a usted. Mientras el concepto griego grecorromano es muerte, el Señor dice, tienes que morir al yo, pero ahora yo tomo control de tu vida, porque tú te has ofrecido como ofrenda viva a mí. Ahora tú ya no vives más ahora yo vivo ¿qué? En ti. ¿Qué es lo que dice en Gálatas 2:20? ¿Qué es lo que Él desea que nosotros muramos y qué es lo que nosotros vivamos? El honrar nuestro bautismo. Cada mañana nosotros ir a la tumba con Él. Y como nosotros somos levantados, es cuando nosotros le permitimos a Él que Él nos levante, para que Él tome nuestra vida y sea una nueva vida. Diariamente. Eso es ser una ofrenda a Dios. Eso es morir al yo y vivir
en Él, que Él toma posesión. ¿Qué dice Gálatas capítulo 2 versículo 20? Miremos qué es lo que quiere que vivamos y qué es lo que nosotros debemos de morir. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Crucificado quiere ¿qué? Quiere decir ¿qué? Morir, muerto. Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo a mí. ¿A qué nosotros tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tiene que vivir en nosotros? Vamos a orar nuevamente. Querido Señor, vamos nuevamente a ti para que tú tomes control de nuestras mentes, para aprender este punto crucial, el cual tú quieres que nosotros aprendamos. Guíanos en todo, en el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. ¿Qué es lo que Él quiere que vivamos? ¿Y qué es lo que quiere que muramos? Primeramente tenemos que crucificar a nosotros mismos. ¿Crucificar qué? El yo. Crucificar la suficiencia propia. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que vivir en nosotros? Cristo. Cristo es el que tiene que vivir en nosotros. Ese es el punto en el cual nosotros nos entregamos. El sacrificio viene a morir por nosotros y ahora es nuestro sustituto, y ahora nosotros vivimos a una nueva vida. ¿Qué significa morir? Miren Eclesiastés 9. Eclesiastés 9:5. ¿A qué punto tenemos que llegar a morir al yo? Morir a la suficiencia propia. Eclesiastés 9:5. ¿Lo tenemos? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben. ¿Cómo debiéramos nosotros morir al yo? Morir a la suficiencia propia. ¿Cómo? Completamente. A tal punto que no sepamos nada. No sepamos nada de qué. De la vida antigua. Sino que ahora tengamos el conocimiento de la vida nueva en Él. Porque Él dice: yo soy la resurrección y ¿qué? Y la vida. Juan 11:25. Él es nuestra resurrección. Lo que estábamos hablando. Morir en el bautismo, morir, bajar a la tumba y nacer a una nueva vida en la cual no nos acordamos más de la vida antigua. No nos recordamos más de lo que nosotros vivimos anteriormente, sino que ahora nacemos en Él, pensamos como Él, andamos como Él, vivimos como Él. Eso es tener una nueva vida en Él. Por eso el Señor dice: tenemos que morir, pero yo tengo que vivir en ti. ¿Y cómo usted permite que Él viva en usted? ¿Cómo usted permite? El problema es que muchos de nosotros nos morimos, pero nosotros nos damos a nosotros mismos el CPR, el resucitación, ¿cómo se dice en español? Resucitación pulmonar. Nosotros nos resucitamos a nosotros mismos. Nos negamos a morir. Estamos muriendo en pecado, en dolor, en angustia, y nosotros mismos decimos: ay, yo me revivo yo mismo y me doy yo mismo los golpecitos para vivir. No, el Señor dice: yo soy la resurrección. No tú, yo soy el que te resucito. Yo soy el que te doy una nueva vida. Yo soy el todo de tu vida y tu ser, si tú lo permites. Pero hermano, Él quiere tomar el lugar de nosotros y vivir en nosotros. Miren, en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses
capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, aquí viene cómo nosotros morimos y cómo nosotros vivimos. ¿Ok? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Y dónde está Cristo hoy en día? En el trono de su Padre, en el cielo. No se olviden de ese punto porque es crucial. No se olviden de ese, ¿ok? Tenemos que ir hasta el trono de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo yo voy al trono de Dios? No se olvide de ese punto. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué cosa? Escondida con Cristo en Dios. Wow, ¿no es maravilloso? Cuando usted se olvida de las cosas de este mundo y permite que Dios le dé una nueva vida, usted se esconde en Él. Cuando viene la prueba, el enemigo, ¿a quién mirará? ¿Lo mirará usted o mirará a Cristo? Cuando mira a Cristo, ¿qué va a hacer? Se va. Pero el problema es de que nosotros no nos hemos escondido en Él, porque no hemos puesto nuestra vista en las cosas celestiales. Y viene el enemigo y dice, míralo, está solito. Solito va a caer, mira. Va a caer fácil. Hermanos, tenemos que escondernos en Cristo. Él desea que muramos para que vivamos. Él desea que nos escondamos. Y si nosotros no permitimos esto, nosotros no seremos constantes a la palabra de Dios. Porque en muchas ocasiones mostramos que Cristo no vive en nuestras vidas. ¿Ustedes acaso no han escuchado a personas que dicen, ¿para qué voy a esa iglesia? Si son una bola de qué. Cuando nosotros no hemos muerto y hemos permitido que Él viva en nosotros, no venimos a ser constantes a la palabra de Dios y no somos constantes a nuestro Dios. Necesitamos de una vez por todas morir para que seamos vivificados. Cuando somos vivificados, las palabras van a ser diferentes. Es más, hasta el tono de nuestra voz va a llegar a ser diferente. Es más, aún todavía más. Miren, nuestro aroma va a ser diferente. Miren lo que dice en 1 Corintios. Es que va hasta lo más profundo. El cambio que Dios quiere hacer, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Cuando usted es vivificado por Dios y Él mora en su vida, su voz, su tono de voz, su aroma, su aliento será diferente. Usted sabe que para que su aliento, su aroma cambie, tiene que cambiar la célula más pequeña de su cuerpo. Tiene que ser cambiada para que usted dé un aroma, para que tenga el aroma correcto en su vida. Lo más pequeño de su ser tiene que ser cambiado completamente. Mire lo que dice el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifestamos en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento.
Qué hermoso. Qué hermoso es cuando Cristo vive en nosotros. Que todo el mundo dirá, esa persona es diferente, hasta huele diferente. Huele a vida, porque si ustedes miran el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Empezamos a hablar de ¿a qué? A vida, a salvación. La gente va a decir, wow, ¿qué tienen ellos? Yo lo quiero. Yo lo quiero. Pero si no tenemos el olor de Cristo, tendremos el olor del otro. Y el olor del otro es fétido, azufre, y es apestoso. Pero el Señor quiere que nosotros que seamos cambiados completamente a Él. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos en el día del Pentecostés? Miren lo que pasó en Hechos capítulo 4, el libro anterior al donde estamos. En Hechos capítulo 4 versículo 13. Miren lo que hace que Cristo more en nosotros, que su Espíritu esté con nosotros. Sucederá lo mismo que sucedió con los discípulos en el día del Pentecostés. En Hechos capítulo 4 versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Cristo. Hermanos, el mundo reconoce que tú caminas con Cristo. El mundo sabe que tú tienes un Dios todopoderoso, que tú tienes un Dios vivo que vive en tu vida y que te guía en todo momento. Ellos sabían que Pedro y Juan dicen, seguían a Jesús, seguían a Yeshua. ¿Por qué? Porque mira, hablan como Él, caminan como Él, piensan como Él y hacen los milagros de Él. Por eso el Señor desea que seamos llenos de su vida en nosotros, para que nosotros seamos un reflejo vivo de Él. Que seamos unas lunas llenas, completas, porque la luna refleja al sol y el sol es el sol de justicia, que es nuestro Cristo. Tenemos que ser un reflejo vivo, un reflejo completo, que Él quiere que nosotros vivamos en dos formas. Mateo capítulo 4 versículo 4. ¿Qué dice Mateo capítulo 4 versículo 4? No todo aquel, vamos a leerlo, me voy a esperar porque si lo digo de memoria pues voy a ir más rápido que ustedes. Mateo 4:4. ¿Qué dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Tenemos que vivir conforme a su palabra. Ahora, espérenme. Si el Señor dice que tenemos que vivir conforme a su palabra, tenemos que nosotros mirar cómo nosotros estamos viviendo de acuerdo a ¿qué? A su palabra. Comer los dos panes. ¿Ustedes recuerdan lo que estudiamos? Lo que estudiamos en el día del Pentecostés, que el Pentecostés termina ¿con qué? Con dos panes. Y un pan representa ¿qué? A Cristo, a Yeshua. Y el otro pan representaba ¿a quién? A nosotros. Así es como concluye la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque ahora somos ¿qué? Dos panes, el pan vivo y el pan vivo, porque el pan que nosotros comimos nos da la vida para que nosotros podamos darla a los demás. ¿No es maravilloso nuestro Dios? El Señor es maravilloso y su palabra nos guía al entendimiento y el Espíritu Santo nos guía a su verdad para que nosotros seamos libres, para que seamos gozosos, para que tengamos paciencia. Pero también nos dice que tenemos que vivir. Hay la segunda cosa que la palabra de Dios dice que tenemos que vivir, y nos lo dice en Hebreos capítulo 10 versículo 38.
¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera? Vivir conforme a ¿qué? A su palabra. Ahora veamos la segunda cosa. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Y si hay alguien que después encuentra otro versículo que tenemos que vivir bajo otra cosa, pues compártanlo con nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hasta el momento yo he encontrado solamente estas dos cosas. Vivir solo conforme a la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 38 nos dice lo siguiente: mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Tenemos que vivir ¿por qué? Por fe. Ahora entendemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que vivir con fe, solamente confiando ¿en qué? En su palabra. Romanos 10, 17. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, confiando solamente en su palabra, no en la palabra del predicador, no en la palabra de un pastor, no en la palabra de un líder, no en la palabra de un ser humano, sino de la palabra ¿de quién? De Dios, porque aquí usted crece en fe. El mundo hoy en día se olvida de la palabra de Dios. Incluso los que se dicen seguidores de Dios se olvidan completamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo ha estado usando y está diciendo, dice, si tú lo crees, así es. Usa tu propio razonamiento, pero tu razonamiento tiene que ser sujeto a la palabra de Dios. Amén. Fe sin palabra de nada sirve. Usted puede conocer toda la palabra, pero si usted no tiene la fe en la palabra de Dios y vive conforme a su palabra, no es la fe que Dios quiere que usted tenga. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El capítulo 9:21. Hebreos 9:21. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo. ¿Ese es el que dice? Romanos 9:21. Romanos 9:21. Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Que nosotros seamos ¿qué? Transformados completamente. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer solamente ¿en qué? En la palabra de Dios. Si ustedes van a Hebreos capítulo 11 versículo 1, ¿quién se sabe de memoria Hebreos capítulo 11 versículo 1? ¿Qué dice? La fe es ¿qué? La certeza de lo que no se ve. ¿Y qué más? Eso es lo que entendemos por fe. Pero si usted lee el versículo 3, dice conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios creó el mundo y el universo. Nosotros no podemos separar las dos cosas. A ver, me está viendo como que no lo han leído. Vamos a ver Hebreos 11. Hebreos 11. 11:1. Porque no lo sabemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe es la certeza de conocer y escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios creó al mundo y al universo. El Señor dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. La palabra de Dios es poder.
Y cuando nosotros tenemos la fe, creemos en el poder de nuestro Dios. Ahora, nosotros tenemos que ser un sacrificio vivo. Amén. Morir al yo y vivir a una nueva vida en Cristo. Pero hay algo maravilloso. Y antes de pasar, yo quiero elevar una oración para que el Señor nos siga instruyendo. Querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, Yeshua, te lo pedimos. Amén. Los voy a invitar a abrir Levíticos 22. Levíticos 22. Y en este capítulo de Levíticos 22 es el capítulo anterior al capítulo donde describe las fiestas de Jehová. Y es interesante prestar atención al contexto de las fiestas de Jehová. Noten, si usted tiene una Biblia con subtítulos, dice santidad de las ofrendas. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado hablando? De que debemos de ser una ofrenda de sacrificio vivo. Ahora, en el versículo 2 y 3 dice la palabra de Dios: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. La preparación antes de la observancia de las fiestas de Jehová decía al sumo sacerdote, a los hijos del sumo sacerdote, decía que cuando ellos se presentasen a Dios, no debería de haber pecado en sus vidas, porque si no, sus vidas iban a ser ¿qué? Cortadas. Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo somos ¿qué? Sacerdotes, que nosotros ofrecemos el sacrificio vivo a Dios. Cuando nosotros nos ofrecemos a Dios, tenemos que dejar a un lado ¿qué cosa? El pecado, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. ¿Está claro ese punto? Aquí dice la palabra de Dios que antes de que usted se ofrezca como ofrenda, tiene que entregar completamente a Dios en arrepentimiento para ser limpio de todo pecado. Si usted tiene un lugar en la obra de Dios como pastor, como anciano, como diácono, como dirigente, usted no puede oficiar si en su vida hay pecado. Usted debería de ¿qué? De solucionar su pecado, arrepintiéndose de él y ser limpio para seguir haciendo la obra de Dios. Pero si usted está en completa rebelión, usted debería de hacerse ¿qué? A un lado, apartarse hasta que usted solucione el problema con Dios. ¿Quedó claro ese punto? Ok. En Levíticos 22 versículo 10 y 11, aquí encontré unos versículos que son hermosos, maravillosos, pero son una amonestación para cada uno de nosotros, principalmente para su servidor. Porque cuando venía el pecador a dar el sacrificio, había sacrificios donde el sacerdote tomaba parte del sacrificio. Dice: ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. No porque usted ha dado la ofrenda
quiere decir que todo el mundo participa de ella. ¿Me entendieron lo que quise decir? Lo vuelvo a repetir. No porque usted ha dado la ofrenda o la ofrenda se ha dado, no quiere decir que todo el mundo participa de ella. ¿Quién es la ofrenda? Cristo. Pero también es usted. ¿Por qué? Porque el Señor desea que usted sea un sacrificio vivo. Ahora, Cristo es el sacerdote. Eso lo tenemos en claro, ¿verdad? Usted no puede comer la carne de Cristo hasta que suceda lo que dice el versículo 11. ¿Ok? Miren lo que tiene que suceder. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Wow. Usted no puede comer de la carne de Cristo hasta que usted sea comprado por Él. ¿Y cómo fue comprado usted? ¿Cómo fue comprado? Comprado por su sangre. Pero hay muchos que ya han entendido lo que significa ser comprado por Él. Usted puede ser siervo de Dios, pero nunca haber sido comprado. Y lo vuelvo a repetir. Usted puede ser siervo de Dios, pero nunca haber sido comprado por Cristo. Nunca ha sido una realidad en su vida. Eso es de meditar. Totalmente comprado por Él, totalmente resucitado por Él, totalmente tomado por Él, totalmente llevado en sus brazos por Él. Hermanos, muchos son siervos, pero pocos son comprados por el sacerdote. ¿Has sido comprado tú? ¿Realmente has muerto y ahora vives? ¿Realmente eres un sacrificio vivo o todavía nosotros estamos jugando con el mundo y haciendo las obras del mundo? ¿Estamos haciendo lo que queremos o estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos? Recuerden que en Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que cuando tú te presentes como sacrificio vivo, es tu culto racional a Él. Es un culto que tú lo tienes que pensar, decidir y llevarlo a cabo. 12:1. ¿Por qué? Porque Él es el que nos tiene que comprar. ¿Saben ustedes que muchos de nosotros, o lo voy a decir yo por mucho tiempo hemos andado como que si estuviéramos jugando tenis? ¿Usted sabe cómo es el tenis? Yo te aviento la bolita y tú me la regresas. Y nos empezamos a jugar el tenis cristiano. Señor, perdóname. Usted avienta la bolita, el Señor te dice, te perdono. Y vuelve a usted a caer y usted le dice, Señor, perdóname. Y nos la pasamos toda la vida haciendo pecado y yendo a Cristo, pero nunca permitimos que Él nos resucite a una nueva vida. Estamos jugando al ping pong, al tenis. Hermano, el Señor no desea que nosotros juguemos al ping pong. Él desea hacer tu vida.
Él desea comprarte con su sangre. Él desea cambiar tu vida por completo y llenarte de su Espíritu Santo para que tú tengas el poder de ser fiel a Él. Tenemos que dejar de jugar al ping pong y al tenis. El Señor desea rescatarnos. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre para comprarnos a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Usted no se pertenece a usted mismo. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Tu cuerpo no te pertenece a ti. ¿Le pertenece a quién? Al que te compró. Ah, pero yo hago lo que yo quiero. Al cabo de algo me he de morir. Déjame decirte que tu cuerpo no te pertenece a ti, porque Cristo murió para comprarte por precio. Para comprarte, para que seas resucitado a una nueva vida. Y sigue diciendo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, si tan solo nosotros meditáramos en este texto, nuestras vidas serían muy diferentes. Dañamos el templo del Espíritu Santo a tal punto que llegamos a enfermarnos, estar débiles y no tener la energía para ser fiel a Dios. Pero el Señor te dice: tú no puedes hacer nada. Yo soy el que te resucito. Yo soy la resurrección y la vida. Entrégate como ofrenda para que yo tome control de ti, de tu ser. Es que yo necesito. No, usted no necesita. Es que yo quiero, usted no quiere. El Señor te dice: yo tomo control de todo si tú quieres que yo lo haga. Por eso el Señor dice que Él desea comprarnos con su sangre. Pero ¿sabe usted qué es lo que tiene que suceder? Usted tiene que desear permanecer con el que lo compra. En Éxodo capítulo 21, ahí describe la ley de los esclavos. Pero esto no tiene nada que ver con los esclavos. Esto tiene que ver también con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros necesitamos desear permanecer con nuestro Dios. Miren lo que dice el versículo 5 del capítulo 21 de Éxodo. 21:5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Usted es el que necesita decidirse permanecer con Él. Lea todo ese capítulo en sus hogares. Usted es el que decide entregarse completamente a Él. ¿Y qué es lo que usted tiene que entregarse a Él? Volvamos a Levíticos 22. Levíticos 22. Y ahora vamos a leer el versículo 21. Y ya estamos aterrizando. Levíticos 22, 21. Levíticos 22, 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. ¿Qué es lo que usted tiene que ofrecerle a Dios? Lo mejor. Lo mejor.
Pero en muchas ocasiones nosotros le ofrecemos ¿qué? Lo que no necesitamos. Todo lo de sobra. Yo creo que yo les comenté que mi papá y mi mamá siempre nos dieron un ejemplo de que gente que llegaba a la casa, la gente salía con manos llenas y siempre daban lo mejor. Viven allá en la montaña y tenían una planta, las más bonitas, y regalaban la más bonita a la gente que llegaba. Salían del lugar con lo mejor. Nunca mi papá decía: yo no voy a dar lo peor, porque yo quiero que la gente se goce de lo mejor, de lo que Dios me ha dado para mí. Y regalaba la más bonita. Y decía una persona, me acuerdo, que le decía: oye, pero ¿por qué regalaste la más bonita y no le regalaste la otra para ver si la hacen crecer? Dice: no, porque Dios me ha dado bendiciones y de las bendiciones yo también doy. Y el Señor aquí dice: cuando tú te presentes como ofrenda, tienes que dar lo mejor que tú tienes. Lo mejor. No solamente decirle al Señor: Señor, esto sí y esto no. Y no estoy hablando de dinero. No vayan a decir que el hermano David está hablando del dinero, que tenemos que dar dinero. No. Yo estoy hablando de tu vida, que tienes que dar completamente al Señor lo mejor. Dejemos de ser mezquinos y demos todo lo mejor que tenemos. Porque el Señor dice: cuando te presentes como sacrificio vivo, da lo mejor a mí y Él te hará resucitar a una nueva vida. Él tomará control de tu ser. Él tomará control de tus pensamientos. Él tomará control de tus decisiones. Y mi hermano, si nosotros no llegamos a hacer esto, nosotros nunca participaremos de la cena del Señor que está preparando en el reino de los cielos. Nunca podremos ser llenos del Espíritu Santo si nosotros no nos entregamos completamente como sacrificio vivo. Hermano, Dios dio lo mejor. Se dio como sacrificio. Ahora pregúntate tú: ¿realmente tú has sido un sacrificio a Dios? Si muy apenas queremos sacrificar lo que tenemos en nuestra billetera o lo que tenemos en nuestra mesa. No, esto yo no. O muy apenas queremos sacrificar las cosas materiales que tenemos. No, esto no, porque esto me va a servir para mi vejez. ¿Quién te asegura que vas a llegar a viejo? ¿Quién te lo asegura? Dedícale completamente todo a Dios y lo mejor. Si no, no participaremos de la boda del Cordero de Dios. No tendremos parte de lo que Dios ha preparado para nosotros, porque dice: si yo me fuere, os prepararé el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere estar ¿qué? Unido con nosotros. Pero usted sabe, el Señor desea tener una intimidad con nosotros. ¿Usted sabe dónde empieza la intimidad con Dios? ¿Dónde empieza la intimidad con Dios? En la casa, en la oración. Y son preguntas correctas, respuestas correctas. Constantemente en tu mente. Pero usted sabe dónde empieza la intimidad con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Oye, hermano, y esto es hermoso. Yo no sé si a ti el Espíritu Santo te ha movido para que tú te entregues completamente a Dios, y que porque Él te ha comprado por precio. Pero mire lo que dice el 19: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar
en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Usted sabe cuándo inicia la intimidad? Cuando usted entra. ¿Y dónde entra? Donde está el límite, el portillo de la puerta. Usted cruza la puerta y entra para tener armonía con su Dios. Usted entra por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, en plena confianza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos completamente a Dios. Miren Hebreos 14, 22. Hebreos 14, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Hermanos, os ruego que prestéis oídos a la invitación de Dios. Entremos en su pacto, entremos de una vez por todas el límite y entremos a la intimidad que Dios quiere que tengamos con Él. Porque Él dice, cuando tú entras a la intimidad, Él te toma en sus brazos, te atrae hacia ti y te da la libertad, te da la confianza, te da la paciencia, te da su espíritu para que tú tengas poder sobre toda tentación. Porque ya no vives tú, sino ahora vive Él en ti. Y Él es el que te da el poder. Es 13:23. Perdón, yo leí el equivocado. Hechos. No, vamos a Hechos. Hechos 13, perdón. Hechos 3, 14, 22. Y ese está bien, lo leí el 13, 22. Pero también vayamos a Hechos. Hechos 14, 22. Qué bueno que me llevó, gracias a Dios, porque me está llevando a Hechos. Está lo correcto, la hermana. Era Hebreos 13, 22. Pero miren ahora lo que dice Hechos. Me recordó de este versículo también. Gracias, hermano. Hechos capítulo 14, versículo 22. Es que se parece, inician con la H también, ¿no? Pero el Señor está dirigiendo las cosas porque Él es el que nos está enseñando su palabra. Hechos 14, 22. ¿Lo tenemos? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿en dónde? En el reino de Dios. Hermanos, nosotros entramos a la intimidad con Dios cuando decidimos entrar a la intimidad. Pero en medio de las tribulaciones, el Señor nos da el poder para ser victoriosos. En medio de los problemas y las dificultades, el Señor nos da su poder para que nosotros seamos fieles a Él. En medio de las cosas que suceden en nuestra vida, el Señor nos quiere indicar para que nosotros entreguemos nuestra vida completamente a Él y que podamos entregarnos como sacrificio vivo, agradable a Dios. El Señor desea que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Filipenses capítulo 2, y con este termino. Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación
con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Cristo Jesús te ha comprado a un gran precio, porque Él desea tener una intimidad contigo. Pero el Señor dice: es tiempo de que entremos en su pacto. Es tiempo de que seamos sacrificio vivo. Es tiempo de que Él controle, que tome control de nuestras vidas. Es tiempo de que Él tome control de nuestra mente. Es tiempo de que nosotros entremos del portal, entremos adentro con Él, para que Él sea nuestro Cordero que quita todo pecado del mundo. Pero necesitamos nosotros morir diariamente a Él, porque Él es la resurrección y la vida, y Él desea traerte a una nueva vida para que tú realmente camines con Él. Porque déjame decirte, la venida de Cristo es inminente. ¿De qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué sirve tener posesiones si te vas a perder? ¿De qué sirve llamarte cristiano cuando no vives conforme a la palabra de Dios? Hermanos, es tiempo de que entremos en el pacto de nuestro Dios. Es tiempo de que vivamos como sacrificios vivos, muriendo para vivir. Yo te invito a que tomes una decisión hoy en día de entregarte completamente a Dios. ¿No sabes cómo? Aquí te dice que Él es el que hace el querer como el hacer en tu vida. ¿No entiendes todo? Él es el que te da la respuesta a toda tu pregunta. Es que se van a burlar de ti. El Señor te va a dar la paciencia necesaria para que tú seas victorioso. El Señor desea que tú seas un sacrificio vivo, porque Él desea tomarte y guiarte en todo momento. ¿Lo deseas tú? Si tú lo deseas, dile al Señor: Señor, yo quiero, yo decido. Porque recuerda que Él solamente te puede comprar si tú lo decides. Él no te va a obligar. Tú tienes que decir: Señor, yo quiero. Cómprame con tu sangre. Lléname de tu poder. Guíame en todo momento. Si tú deseas hacerlo, hazlo. El versículo de Filipenses 3:20, pastor, si gusta leerlo. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. ¿Por qué? Porque ahora, cuando nuestros pensamientos son cambiados, ahora ponemos nuestra mirada ¿en dónde? En el cielo, en Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no somos yo, sino ahora es Él en mí. El que hace el hacer como el querer. El que hace que mi olor sea el de Él. El que yo me escondo en Él y el enemigo va a mirar a mi Salvador y va a decir: no puedo, me voy. Y Dios dará la victoria en tu vida. Hermanos, que esta decisión que tú hayas tomado en tu corazón, que sea una decisión que nos lleve a hacer un sacrificio vivo a Él. El próximo sábado vamos a estudiar el primer sacrificio, Levíticos capítulo 1, si usted desea estudiarlo. Pero el Señor desea que hoy día seamos sacrificio vivo. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias porque tú eres el sacrificio perfecto que deseas comprarnos. Y hoy día queremos tomar una decisión
queremos que tú nos compres. Cambia nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro tono de voz. Cámbianos completamente, Señor, para que seamos un sacrificio vivo, diario a ti, Señor. Que diariamente muramos al yo y que podamos permitir que tú, la resurrección de vida, nos lleve a una vida nueva diariamente en ti. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Yeshua.